Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. En el Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 10 y versículo 14. Versículo 14. ¿Ya lo tiene? ¿Sí o no? Amén. Viéndolo Jesús se indignó, es decir, se enojó el Señor. Y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Bien, este es un tema libre que le he titulado No les impidamos ir a Jesús. Ahora vaya conmigo a partir del versículo 13, vamos a leer versículo 13, 14, 15 y 16. Ahí donde estamos. Marcos 10, 13 al versículo 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bien, vamos a comenzar con la enseñanza. Podríamos pensar que esta situación entre Jesús y sus discípulos que estamos leyendo aquí, donde el foco de atención está sobre quién, sobre los niños, no tiene ninguna relación con el contexto o los previos versículos, pero veremos que sí hay mucha relación. Por un lado, el Señor acababa de hablar con los fariseos acerca del divorcio, un problema que se ha salido totalmente de control. Inclusive los gobiernos no han podido con ese problema. Tan solo en el año 2020 en Estados Unidos se divorciaron 630,000, en Rusia 564,000 y en Alemania 143,000. Y existen varias causas detrás del divorcio, y en la mayoría de los casos los niños no son tomados en cuenta por los padres. Pero sin temor a equivocarme, son los más perjudicados, porque Dios desde el principio, Él diseñó el matrimonio y la familia. Por lo tanto, no es de extrañar que el Señor dirigiera la atención de los discípulos ¿hacia quién? Hacia los niños. Por otro lado, el Señor también previamente había hablado de los niños en los pasajes de Marcos 9:33 al 37 y Marcos 9:42. El Señor ahí se refiere a los niños para ilustrar la forma en la que se debía de recibir a los discípulos sencillos y pequeños. Y más tarde el Señor hizo una advertencia sobre aquellos que los hacen tropezar. Mejor les fuera colgarse una piedra y arrojarse al mar, dijo el Señor. Pero miren el versículo 13, dice de esta manera: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Le presentaban niños a Jesús para que los tocase. En principio, esta escena nos dice mucho acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. ¿De qué clase de persona era Él? Y del gran cariño que sentía por los niños. No cabe duda que los padres conocían bien al Señor, por lo cual se sentían con la libertad de llevarle sus niños ¿a quién? A Jesús. Leyendo los evangelios podemos notar que Jesús no era alguien distante, tampoco hacía acepción de personas. Él se acercaba con todos y permitía que se acercaran a Él.
Ricos, pobres, sencillos, honorables, judíos, gentiles, pescadores, recaudadores de impuestos, enfermos, etcétera, se acercaban al Señor. Es decir, la forma de ser y de comportarse de nuestro Señor los invitaba a todos a que vinieran a Él. Miren, la palabra presentaban en el griego, prosfero, significa ofrendar, llevar hacia, guiar, conducir, atender, ofrecer, presentar, traer, tratar y acercar. Es muy rico el idioma griego. Pregunta, mis estimados padres, ¿hacia dónde estás llevando a tus niños? ¿Cómo los estás guiando? ¿Cuál es tu trato con ellos? ¿Los atienden cuando tienen algún problema? Bueno, en este pasaje, los padres estaban haciendo lo mejor que podemos hacer con nuestros niños y nuestras niñas. ¿Los estaban llevando a quién? Al Señor Jesús. ¿Para qué? Los tocara. Queridos padres, ¿cuántos desean que el Señor toque las vidas de sus niños? Porque un toque del Señor puede salvarlos del infierno y transformar sus vidas. ¿Sí sabía? Un solo toque. Solo necesitan de un toque del Maestro para cambiar su destino. ¿Por qué? Porque algunos de ellos podrían llegar a ser pastores, misioneros, maestros de la palabra, evangelistas, etcétera. Y como les he mencionado, a lo que más podemos aspirar en esta vida, como hombres, es servir a Dios. A lo máximo que podemos aspirar en esta vida es servir a nuestro Rey, Rey de reyes y Señor de señores. No hay algo más grande, mi hermano. Está bien, como les he comentado, que tengan una carrera, que se preparen, que sean hombres de bien, por supuesto, pero aún más que puedan servir a Dios con todo su corazón. Versículo 13 dice, y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los discípulos aquí estaban reprendiendo a los padres. Esta palabra en el griego, reprendían, epitimao, significa censurar, amonestar, regañar y prohibir. Al ver que los padres traían los niños a Jesús, los discípulos se disgustaron y los regañaron. Ahora, ¿por qué razón los discípulos tomaron esta actitud tan fea? Evidentemente, ellos tenían una impresión equivocada de la dignidad del Señor y tal vez pensaron que se vería perjudicada si atendía a los niños. Así que decidieron actuar como si fueran una especie de guardaespaldas. Así como los artistas de hoy, ¿no? Que traen hasta guardaespaldas, o algunos pastores quizá. Decidieron actuar como si fuera una especie de guardaespaldas que lo protegían de visitas que ellos consideraban incómodas. Los discípulos también creían que el maestro no tenía tiempo para estos pequeñitos, porque suponían que tenía cosas más importantes que hacer el maestro. Este tipo de actitudes, hermanos, están escondidas en nuestro corazón. ¿Qué no ves que tengo muchas cosas que hacer, demasiado importantes? No tengo tiempo para ti. Créame, después vamos a querer regresar o recuperar el tiempo cuando los veamos hundidos en las drogas, en el alcohol, en la pornografía y en todo tipo de pecados que los están arrastrando al infierno. Créamelo, hermano. Por no darnos el tiempo para guiarlos, atenderlos y formarlos en los caminos del Señor, se pueden perder como le sucedió a la generación que se levantó después de la muerte de Josué. Vaya conmigo a Jueces 2:10 y vamos a leer hasta el versículo 13. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, ¿qué dice? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel, versículo 11, Jueces 2:11, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Es lo que dice la palabra del Señor. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses.
Estos dioses a los que empezaron a adorar, eso los podemos ver en el versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. El ídolo cananeo, Baal, era el dios del éxito para la agricultura. Ellos servían a Baal porque querían un buen clima para tener cultivos y rebaños abundantes. Astarot era la diosa del amor, el sexo y la fertilidad. Esta diosa era venerada por medio de la práctica de rituales de sexo con sacerdotisas prostitutas. Mi hermano, y aquí reflexionemos en lo siguiente. ¿Usted sabe ante cuáles dioses los jóvenes de hoy se están postrando? ¿Ante cuáles? Los acabo de mencionar. Ante esos dioses. Al dios del éxito y al dios del sexo. Está claro que para los discípulos del Señor, atender a los niños era una pérdida de tiempo. No olvidemos que los discípulos del Señor estaban pensando en llegar a Jerusalén para que Jesús estableciera su reino ahí de inmediato. Y en tales circunstancias, para ellos, que el Señor atendiera a estos pequeñitos era solo perder el tiempo. Es decir, para los discípulos, los niños eran una molestia innecesaria que querían evitar. Además, ellos pensaban que el reino de Dios se trataba de una cosa de adultos y no de niños. Pero lea conmigo el versículo 14, Marcos 10, versículo 14. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Viéndolo, Jesús se indignó. Pregunta, ¿Dios ve? Pregunta, ¿Dios se enoja? Viéndolos, Jesús se indignó. El Señor, al darse cuenta que sus propios discípulos estaban reprendiendo a los padres y al mismo tiempo estaban impidiendo que los niños se acercaran a Él, diga conmigo, se enojó mucho y dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Mis estimadas familias, el día de hoy el Señor está muy enojado con algunos padres porque están impidiendo que sus hijos vengan a Jesús. ¿Cómo lo están impidiendo? Lo vamos a ver más adelante. Déjeme continuar. De inmediato el Señor dejó claro que su postura era completamente diferente a la de sus discípulos. Para el Señor, un niño o una niña no es una pérdida de tiempo. Él también escucha sus oraciones, no los menosprecia porque Él no hace acepción de personas. Delante del Señor, los pequeñitos valen lo mismo que un adulto, porque Él también derramó su sangre en la cruz del Calvario por ellos. Mis hermanos, el Señor ama profundamente, tiernamente a los niños. Por eso Él se enojó contra sus discípulos por tratar de impedir que se acercaran a Él. En el mundo antiguo de los filósofos griegos y los rabinos judíos, ellos no los tomaban en cuenta, los menospreciaban. Pero el Señor los trató de una forma totalmente diferente. Él veía en los niños manifestaciones de sencillez, de humildad y de fe, que echaba de menos, por cierto, en las personas adultas. En el corazón de Dios siempre habrá un espacio también para ellos. Marcos 10:14, vamos a leer otra vez este versículo. Dice: viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Aunque el Señor se dirigía hacia Jerusalén, en donde le esperaba la cruz, y a pesar de toda la tensión y presión que Él sentía, se tomó el tiempo necesario para atender a los pequeñitos que se le acercaban. Yo me lo imagino como abrazando a los niños, hablándoles la palabra y orando por ellos. Todos queremos que nuestros niños conozcan al Señor, ¿sí o no? Y en un futuro que sean hombres y mujeres que lo amen. Entonces nuestra oración diaria por todos los pequeñitos, las niñas, las pequeñitas, ¿cuál debería ser nuestra oración? Esta, hermanos, que amen al Señor de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. ¿O que amen el mundo? No ames el mundo.
y los deseos que están ahí, de la vanagloria, de los ojos, la vista, todo lo sensual. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora bien, con este mensaje alcanzan a escuchar la voz del Señor que nos dice: Casa de Oración Guanajuato, permitan que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Esta palabra en el griego impidáis, koluo, significa detener, prevenir por palabra o hecho, estorbar, prohibir o refrenar. ¿De qué manera les estamos impidiendo que vengan al Señor? ¿Cómo los estorbamos para que no se acerquen al autor de la vida? Repito, Dios está enojado con algunos padres que han sido negligentes en acercar, instruir y atender y guiar a sus hijos por medio de la palabra. Dios claramente nos ha dicho: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, estamos impidiendo que ellos se acerquen a Jesús. Cada que usted falta, cada que yo falto a la iglesia, les impide escuchar las palabras del Señor, porque ellos no vienen solos. Si estamos hablando de pequeños de 2 años, de 1 año, ellos dependen de usted y de mí para traerlos, para que escuchen la palabra. Pregunta: ¿sabe por qué el día de hoy tenemos jóvenes que no aman a Dios y su palabra? La respuesta es muy sencilla: porque los padres no aman a Dios, no aman la palabra del Señor. Otra pregunta para que reflexione. Creo que no lo voy a dudar, pero ¿de verdad usted ama a sus niños, a sus pequeñitos? ¿Sí los ama, sí o no? Creo que el peor crimen que podemos cometer como padres es impedir que ellos se acerquen al Señor. Por eso Jesús se enojó con sus discípulos. Pero aquí no termina todo, mi hermano. Dios nos ha dicho primero que obedezcamos sus mandamientos, para después repetir, inculcar, transmitir estos mandamientos ¿a quién? A nuestros niños. Vaya conmigo Deuteronomio 6, versículo 4 al versículo 6. Shema Israel, escucha Israel. Es la oración que hacen los judíos antes de morir. Escuchen, hijos. Nuestro Dios Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero sobre nosotros, sobre nuestro corazón. Dios nos pide que nosotros le amemos primero de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Versículo 7 dice: y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Este versículo nos habla de instruir a nuestros niños con la palabra del Señor. Instruir a los pequeños con las escrituras, mis hermanos, no está limitado solamente a traerlos a la iglesia. Allá que te enseñan a la iglesia, no. Sino que las escrituras deben ser enseñadas ¿dónde y cómo? En nuestra casa y con nuestra vida. Desgraciadamente, en algunas ocasiones los jóvenes no quieren ir a la iglesia porque no han visto una actitud coherente, congruente en sus propios padres, y les acusan de hipocresía, de tener un comportamiento completamente diferente en la casa y en la iglesia. No son congruentes, no son coherentes. Este tipo de actitudes es una forma grave de alejar a los niños del Señor. Y lo digo con tristeza, pero la realidad de algunos hogares cristianos se describe con una sola palabra: incongruencia. Padres que son incongruentes, aquí levantan las manos para adorar a Dios, pero en su casa las levantan para pegarle a su esposa.
Mujeres que le cantan al Señor con todo su corazón, las ves ahí derramando su vida, pero que no respetan a sus maridos, ni les dan el lugar que el Señor le ha dado a los varones, la cabeza del hogar, de apoyarlo en sus decisiones. ¿Se van a equivocar? Todos nos equivocamos, pero usted, mujer, debe de apoyar a su esposo. Usted es la ayuda idónea, no estamos en contra, no estamos peleando. El Señor no nos manda eso. En resumen, ante tanta incongruencia, no tienen autoridad ni la calidad moral para decirle a sus hijos que se congreguen o que sean obedientes a la palabra. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacen, no lo practican. Peor, tantito peor, les permiten que se vayan a las fiestas, los hijos llegan borrachos, ponen su música mundana y los padres como si nada. No hay corrección, no hay disciplina, no hay orden. Entonces, en vez de presentar, de ofrendar los hijos a Dios, se los están presentando ¿a quién? A Baal y a Astarot, al éxito y al sexo. En fin, todo esto impide que nuestros pequeñitos vengan a Jesús. Y no solo eso, sino que somos piedra de tropiezo. Yo sé que la palabra es dura, hermano. Yo sé que la palabra es dura. Vaya conmigo ahora al versículo 14, Marcos 10:14. Vamos a leer también el versículo 15. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 15, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Todos, ¿no? Yo creo. No creo que quieran entrar al reino de las tinieblas, no, al reino de Dios, al reino de la luz. Porque de los tales es el reino de Dios. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Miren, muchas veces ponemos un gran interés en lo que el Señor le dijo a Nicodemo. ¿Recuerdan las palabras que le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero pocas veces nos detenemos a escudriñar estas palabras del Señor que les dijo a sus discípulos: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Otra versión dice de esta manera: les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Bien, el Señor aquí está hablando de las características positivas de los niños, entre las que podemos destacar, por ejemplo, su inocencia, confianza. Ellos no guardan rencor en sus corazones. ¿Usted ha visto algún niño amargado? ¿O con resentimiento? ¿Sí hay? ¿De 3 meses, de 1 año? Yo no. Su inocencia, mis hermanos, de 1 año. Ponga a un niño varoncito y a una niña de 1 año, pónganlos a jugar ahí desnudos. Eso se llama inocencia. Quítese eso de ahí, muchacho, no se toque ahí. No, mi hermano, es curiosidad, pero son inocentes. Por eso tenemos que ser como ellos para entrar en el reino de Dios. Amén. Ellos no guardan rencor en sus corazones, imitan con facilidad lo que hacemos, aprenden muy rápido, son moldeables, se dejan guiar. Ahorita que estaban en la alabanza, una niñita aquí de 2 años, postrándose, imitando aquí a las que estaban enfrente. ¿Se dieron cuenta? Levantándose, se tomaba el corazón y le hacía. Imitan, aprenden rápido a hacer lo bueno y a hacer lo malo. Si usted dice malas palabras, si yo digo malas palabras en el hogar, créame, al rato lo va a estar haciendo él también o ella. Y muchos hasta le aplauden, ¿verdad? Dijo una palabrota, y ahí están festejándole al niño que diga malas palabras. Tienen varias características muy notables que podemos aprender de ellos.
Vamos a ver algunas. Vaya conmigo a Génesis 33, versículo 5. Y lea con atención estos versículos para ver si nota lo mismo que yo. Estos versículos hablan del encuentro entre Jacob y su hermano Esaú. Tuvieron ellos un conflicto, se separaron. Después de tiempo, ellos se encontraron. Pero el versículo 5 dice: y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Versículo 6, capítulo 36, versículo 6. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Versículo 7. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. ¿Qué notaron aquí en estos versículos? ¿Qué alcanzan a notar? ¿Perdón? Exactamente. Que los niños están imitando a los adultos. También se están inclinando. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Entonces, si usted ora y lee la palabra, ¿qué cree que van a hacer los niños? Lo van a querer imitar. Además, los niños los ven a ustedes como los superhéroes también, de carne y hueso. Los niños imitan, siguen el ejemplo de sus modelos. ¿Quiénes? Sus padres. Y aprenden muy rápido las cosas buenas y las cosas malas. El carácter que en ellos se desarrolla y los distingue durante toda su vida depende mucho de lo que han visto, de lo que han oído en sus primeros 7 años. Sus primeros 7 años. Si usted le dice a su hijo: levante sus manitas, levanta tus manitas, hijo. Ellos las van a levantar. ¿Para qué? Para alabar al Señor. Normalmente, déjeme decirle algo aquí. Cuando usted ve a un niño y a una niña descuidada en su personita, en lo físico, esto es una alarma que suena. Y es un síntoma de que su vida espiritual está muy descuidada. Hay muchos niños sufriendo en el mundo. No tienen que comer, no tienen que vestir. Pero lo más triste de esto es que en su vida espiritual están totalmente perdidos, extraviados. Otra característica de los niños es su fe, su confianza. Usted dígale a su hijo: mañana vamos a ir a Disneylandia, y le va a creer, va a confiar en usted. A ver, dígale al que está a su lado: mañana te llevo a Disneylandia. No, ya no le va a creer, vaya. Va a decir: no, si eso me lo dijiste. Me dijiste que me ibas a llevar al cine desde hace 3 años, cada domingo, y no me cumpliste. Obviamente, ya los niños van creciendo, ¿verdad? Y si usted le dice: mañana, no, ya te conoce, ya te la sabe. Si no, ya me dijiste, papá, mejor dame un billete. Pero ellos confían plenamente. Usted le puede decir a su niño de 3 años, lo pone ahí en esa barda y le dice: aviéntate, hijo, a mis brazos. Se va a aventar, porque confían que su papá lo va a cachar. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9, para ver este versículo. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9. Así dice este versículo: aquí está un muchacho. Ponga atención. Esta palabra muchacho en el original significa muchachito y se usa para referirse a niños y niñas, pero aquí se le dice muchacho. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos?, preguntaron los discípulos. Imaginen la escena. Una multitud había pasado muchas horas con Jesús escuchando sus enseñanzas. El Señor los vio cansados y con mucha hambre. Entonces les dijo a sus discípulos, denles de comer. Pero son más de 5,000 personas.
Imagínense la actitud de los discípulos. Se vieron sorprendidos. Pero son más de 5,000 personas, Jesús. De repente sale a la escena un niño y les dice: tengan estos 2 panes y estos 5 pececillos. Yo me imagino al niño: yo creo que con esto todos podemos comer, sonriendo. No sabes lo que dices. La fe de los discípulos fue probada por el Señor, y la fe de este niño les dio una gran lección. Lea conmigo Mateo ahora 14, 17 al 20, que es un pasaje paralelo al que estamos leyendo. Mateo 14, 17, se complementan los evangelios. Dice así la escritura: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Y comieron cuántos? Todos. Y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Ellos confían plenamente. Es una de sus características. Otra muy notable es la sencillez y la humildad que ellos tienen. Vaya conmigo a Marcos 9:30, versículo 37. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor Jesucristo se encontraba en el camino hacia Jerusalén, en donde iba a ser rechazado y crucificado. Y la Escritura dice que en el camino los discípulos habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Después del viaje privado, Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum y entraron en casa, tal vez en la de Pedro. Ahí el Señor les preguntó por la discusión que habían tenido en el camino. Pero ante la pregunta de Jesús, los discípulos sintieron vergüenza y guardaron silencio. La razón para tal comportamiento era doble. Por un lado, habían venido discutiendo en el camino, lo que no era propio de los discípulos de Jesús, y ellos lo sabían. Pero por otro lado, el tema de su discusión trataba acerca de cuál de ellos iba a ser el mayor junto a Jesús. De hecho, Jacobo y Juan se estaban peleando también por los primeros lugares. Y hasta su mamá ahí entró con el Señor: permite que se siente a la derecha, permítele cuando ya estén allá. No era algo nuevo. Ellos tenían este tipo de discusiones entre ellos. Entonces, ese era el tema de discusión. Lo que ponía una vez más en evidencia que no habían escuchado lo que Jesús les había explicado acerca de la cruz. En cualquier caso, esto causa una profunda tristeza, ver cómo Jesús iba hacia la cruz mientras sus discípulos discutían sobre cuál de ellos sería el mayor, el más importante. Qué pronto habían olvidado el solemne anuncio de Jesús que les había hecho acerca de su muerte. ¿Quién será el mayor? Hermanos, a veces escondemos este orgullo bajo el manto de una supuesta humildad, pero finalmente lo que queremos es que los demás se fijen en nosotros y nos valoren. Otras veces se manifiesta por medio de celos y envidias que desembocan en amargas discusiones y conflictos. Los corazones de los niños están libres precisamente de todo esto. El asunto era serio, así que Jesús
se sentó y llamó a los 12. Tomando la posición del maestro de maestros, comenzó a enseñar a sus discípulos acerca de la aptitud que ellos deberían adoptar hacia el poder y la autoridad cuando emprendieran la misión de anunciar el reino de Dios en el mundo. A continuación, el Señor pasó a ilustrar su enseñanza. Para ello tomó a un niño en sus brazos mientras seguía hablando a sus discípulos. Ahora es interesante observar la frecuencia con que los evangelios mencionan la presencia de niños alrededor de Jesús y de su amor por ellos. Cada vez que necesitaba un niño, allí había uno. Pero este aprecio de Jesús por los niños no era frecuente en la sociedad judía de su tiempo. En aquel entonces, los niños eran considerados como un proyecto de los hombres. ¿A cuántos usted conoce a padres que están invirtiendo todo su dinero? Quiero que seas un profesionista. Quiero que ganes mucho dinero, que te compres muchos carros, muchas casas. ¿Para qué? Para que me des una. Los tienen de proyecto. Ponen sus esperanzas en sus hijos. Cásate con uno que tenga dinero, hija. Para que nos vaya bien a todos. No, mis hermanos, yo les he comentado, ¿no? Y es un buen ejemplo para repetirlo. Usted, lo más valioso que usted le puede entregar a un niño, a su hijo, es la palabra del Señor, es guiarlo, instruirlo. Claro, también que puedan estudiar, tener una carrera, que se puedan preparar, todo lo que puedan. Pero yo les decía, el día de mañana, cuando termine su carrera, usted invirtió, no sé, vamos a suponer 500,000 pesos en sus estudios. Ahora imagínese que en el día de la graduación, terminando, le dice su hijo: papá, quiero servir a Dios. ¿Qué sentiría, papá? ¿Cómo? Me hubieras dicho, para no invertir tanta riqueza en ti, hijo. ¿Cómo que vas a servir a Dios? No hay un entendimiento claro de quién es Dios. Un hombre que sabe quién es Dios le va a decir: gloria a Dios, hijo, es lo mejor que puedes hacer, servir a Dios. Pero como algunos los ven como proyectos, por eso se sienten así. Qué gran bendición que los niños puedan recibir la palabra, de acercarlos a Jesús. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de eso? Yo no. Y aún así el Señor me escogió, y a usted también lo escogió para escuchar las palabras. Pero ellos tienen la oportunidad desde niños de formarlos, pero no como proyectos, sino como hombres y mujeres que amen a Dios. Por otro lado, si hay algo que caracteriza a un niño, es su dependencia de los adultos. Un niño no nos puede dar, siempre necesita cosas y cuidados. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería ilustrar por medio de aquel niño cuando lo puso en medio de ellos? El Señor estaba completando su enseñanza y quería que les quedara claro que para llegar a ser grandes en el reino de Dios, debían ponerse al servicio de los últimos de la sociedad, como los niños, de los más pequeños, que no tienen riquezas, no tienen influencia ni peso en este mundo. ¿Quiere entrar al reino de Dios? ¿Sí o no? Entonces aprendamos a confiar como los niños, imitemos a Cristo y seamos sencillos como ellos. Ahorita los niños estuvieran gozándose, nomás que no están aquí. Digan, amén, pastor, pégueles con todo. Porque ellos me pegan mucho en la casa, pastor. ¿Qué se crea? A veces lo necesitamos como disciplina. Marcos 10, versículo 16, hermano, vaya ahí conmigo. Casi terminamos la enseñanza para pasar a la presentación. Pero cerramos con este versículo. Y tomándolos en los brazos, ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bendecía a los pequeños. En el antiguo griego, el verbo que
se está utilizando bendecía, es enfático, el cual significa literalmente bendecir fervientemente. No se canse de hacer el bien, hermano. Ore todos los días por sus hijos, por sus niños. Es que no cambian. Ore, ore. Hay testimonios hermosos como el que les he contado alguna vez hace ya años de una mujer que ama al Señor. O sea, y que de repente su hijo de 14, 15 años se salió de su casa. No lo vio hasta que ya era un adulto. Se salió este joven, pero ¿por qué se salió? Porque no quería someterse a lo que sus padres estaban, de cierta manera le estaban diciendo que se sometiera a la palabra del Señor. Él no quiso. Entonces su mamá lo dejó ir, pero no dejó de orar nunca por él. Nunca dejó de orar por él. El testimonio es increíble porque después de cierto tiempo él se dedicó a la música pesada, se hizo popular, se hizo famoso, ganó mucho dinero y en una ocasión fue secuestrado con todo su grupo. Ustedes pueden ver el testimonio. Lo secuestran, creo que en la Ciudad de México. A todos los llevan a un lugar aislado y ahí con pistola en mano. Se le acerca a uno de ellos a él y le pone la pistola en la cabeza y le hace la siguiente pregunta: ¿crees en Dios? Él con sus propias palabras dice: ¿por qué no le preguntó eso a los demás? ¿Por qué me pregunta a mí si creo en Dios? Porque su mamá era cristiana. Y le dijo: sí creo en Dios. Si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Salió todo así, pues imagínense el impacto. Dejó todo, dejó el corazón, así que dejó toda la fama, la riqueza, dejó todas las cosas. En ese momento agarró un avión, se fue a Argentina, llegó hasta Argentina, llegó al aeropuerto. ¿Y quién creen que estaba esperando a este joven ahí? Su mamá. Pero sembró la palabra, dejó ahí y nunca dejó de orar por él. Nunca dejó de bendecir a su hijo. Qué testimonio, ¿no? Poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ore todos los días como lo hacía también Job por sus hijos. Quizás han pecado y Job iba y oraba por sus hijos. Bien, mis hermanos, no seamos piedra de tropiezo para nuestros pequeños. No les impidamos venir a Jesús. Venir a Jesús. Porque déjeme decirle algo más. ¿Sabía que un día vamos a dar cuenta de ellos también? Son prestados. El día que el Señor se los quiera llevar, son de ellos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Pero nos está dando para que los cuidemos, para que los guiemos, para que los instruyamos en los caminos del Señor. Nos los está prestando. Y no sabemos cuánto tiempo. Hay que aprovechar bien el tiempo. Bien, vamos a terminar ya con la enseñanza y vamos a pasar con la presentación. Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón me bendecirá su alabanza. Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor.
eterno.